Perfecto, chicos. Entonces, en ese postmercado, en ese corto video, les va a quedar el análisis postmercado del día 31 de julio, chicos. Jueves 31 de julio, último día del mes de julio. Bueno, estoy muy contento, la verdad, porque realmente esperaba cerrar la semana de esa forma, cerrar el mes también de esa forma. No ha sido el mejor de los meses, pero igual mantengo, personalmente yo, me mantengo en un porcentaje de pérdida mínimo, chicos. No he hecho las cuentas, no he hecho las cuentas, en el transcurso del fin de semana las hago, pero puedo asumir que perdí más o menos, chicos, en el mes el 1,2%, más o menos, ¿vale? El cual es un buen resultado, estando dentro de lo negativo, ¿ok? Entonces, muchachos, empecemos. Recuerden, chicos, que este día estuvimos operando junto a la sesión de Londres. En Nueva York había una noticia que era de alto impacto, más o menos creo que a las 8:30 hora Nueva York. Personalmente, yo no operé ni observé ni nada, no estuve mirando la sesión de Nueva York. Pero bueno, empecemos, chicos. Lo que veíamos desde hace un día, creo, o creo que hace dos, tal vez, era, chicos, un rompimiento de la estructura en la temporalidad de un día, ¿cierto? Veíamos claramente que en la temporalidad diaria venía formándose una muy bella estructura, chicos, alcista, que, repito, hace un par de días rompió con esa penúltima vela roja, chicos. Se ve que rompe el higher low. Eso nos quiere indicar, ¿cierto? El mercado, que tal vez sean mucho más posibles los movimientos en ventas como impulso, ¿cierto? Que en compras como impulso. Entonces, chicos, en ese orden de ideas y bajo ese panorama, ya teníamos como eh, cierta probabilidad de que el mercado nos diera las ventas, ¿cierto? Y con esa idea en la cabeza, nos fuimos a la temporalidad de una hora. Aquí nuevamente, chicos, estamos viendo el higher low en la temporalidad diaria y el rompimiento de ese higher low. Y aparte de eso, chicos, en la temporalidad de una hora, vimos desde hace más o menos esta semana, vimos fuertes movimientos bajistas, que incluso algunos de esos impulsos, chicos, como por ejemplo este, no tuvo un buen descuento, ¿cierto? Pero ese movimiento bajista, chicos, que fue más o menos directo, únicamente hasta tal vez ayer, no fue tan directo y por eso encontramos oportunidades y ventas. Pero ese impulso bajista, chicos, rompió varios puntos estructurales en una hora. Por supuesto que también lo hice en 15 minutos, chicos, y en 4 horas, tanto así que ya lo acabamos de ver en la temporalidad diaria, ¿cierto? Recuerden, chicos, que para mí la estructura, o mejor dicho, para yo buscar dirección, yo me baso mucho en los puntos estructurales o en la estructura y en los descuentos del Fibonacci, ¿cierto? Recuerden que me gusta del 50 al 70%, un buen descuento con una buena confluencia. ¿Listo? En ese orden de ideas, chicos, seguíamos teniendo, déjenme yo hago replay por aquí. En ese orden de ideas, chicos, seguíamos viendo claramente la estructura bajista, ¿cierto? Venga, yo me paso a 15 minutos porque aquí fue donde empezamos a encontrar algunas confirmaciones. Por ejemplo, fíjense, chicos, en ese último impulso. ¿Sí? Ese último impulso que hizo el mercado, si yo trazaba un Fibonacci, más o menos más o menos desde esta zona, chicos, ya me estaba dando un buen descuento. Un buen descuento quiere decir mínimo, mínimo, un 50%. Espérenme, yo trazo el Fibonacci para que todos lo veamos. Quizá Fibonacci. Y fíjense, chicos, que ese 50% que les acabo de mencionar nos confluye casi que al final de ese primer vacío, ¿cierto? Sin embargo, les mencioné también en la sesión de Londres que también era posible que el mercado llegara a este otro vacío que tiene un descuento entre un 60 y más o menos un 70% de descuento. Era también una buena zona desde mi punto de vista para las ventas. Y por esa parte, chicos, teníamos quiebres de estructura, ¿sí? Teníamos un quiebre de estructura que hizo aquí, que estaba muy cerquita del 60%, y teníamos un orden en quiebre, chicos. Teóricamente, ese es el orden en quiebre. Este sí es un punto estructural que lo quebró, pero teóricamente, chicos, este es el orden en quiebre, ¿ok? Y ese orden en quiebre confluía también, chicos, con un 60% de descuento, ¿vale? Voy a borrar el Fibonacci
Y entonces teníamos primera zona, más o menos al final de ese vacío, segunda zona, en este quiebre de estructura y tercera zona, en ese orden en quiebre. ¿Listo? Basado en eso, chicos, esperamos, o más bien nos conectamos a la sesión de Londres, chicos, y lo primero que yo observé, chicos, es una manipulación del high de Asia. Aquí yo tengo, chicos, el high de Asia, ¿cierto? Se puede ver cómo pasadita la medianoche, empieza a manipular ese high. Miren, chicos, voy a trazar el Fibonacci nuevamente para que se den cuenta que esa manipulación no tenía buena zona de descuento, ¿vale? Entonces, me dejaba mis dudas, ¿vale? Yo, sin embargo, apenas vi la manipulación, no había divergencia, pero había manipulación. Yo me bajé 5 minutos para intentar buscar el dibujito a ver si es que la daba, ¿cierto? Dejando claro que me generaba cierta desconfianza el hecho de que esa manipulación no tuviera buena zona de descuento, pero también era muy probable de que funcionara. ¿Listo? Fíjense, chicos, entonces, yo conté con esa manipulación. Incluso miren que en ese momento todavía no nos habíamos conectado. Yo me di cuenta de la manipulación unos minuticos antes de que yo mandara el link. Y lo que hice fue bajarme a la temporalidad de 5 minutos, chicos. Voy a retroceder un poquito más. Aquí, justo cuando se da la manipulación, ya estamos en la temporalidad de 5 minutos. Y miren, chicos, que aquí se ve más o menos una estructura, ¿cierto? Encuentro el higher high, encuentro el higher low, chicos, y justamente donde tengo esa línea quiere decir que si el mercado llega a cruzar esa línea, estaría hablando de un rompimiento de la estructura y de un posible orden en quiebre, ¿cierto? Eso pasó antes de que nos conectáramos, ¿vale? Vamos a ver, chicos, esa línea, chicos, del higher low, yo la tracé antes de 5 minutos antes de que nos conectáramos, ¿vale? Vamos a adelantar un poquito el mercado porque la gráfica, chicos, hace un pequeño intento de romper esa estructura. Vamos a verlo, ahí todavía no. Ahí eran ahí estábamos a 15 minutos de conectarnos, chicos, ¿vale? Vamos a adelantar la siguiente vela. Vean, chicos, como esas dos velas, incluso la vela penúltima, que es roja, en cierto momento estuvo por debajo de mi punto estructural, indicando rompimiento. Pero en últimas terminó cerrando por encima de mi higher low. Y miren cómo también la vela verde, en algún momento estuvo por debajo de mi higher low, pero terminó cerrando por encima de mi higher low. O sea que hasta ese momento, chicos, no tenía un rompimiento claro. Ahí faltaban 10 minutos para que nos conectáramos. No había rompimiento claro, chicos. Vamos a adelantar una siguiente vela. Y fíjense que ya la siguiente vela empieza como a retroceder un poco más, ¿sí? Es decir, a buscar un poco más las compras, indicándome que por lo menos con esa última vela todavía no existía el rompimiento. Y justamente en esa última vela que recién sale, chicos, sale con mucha más fuerza alcista. Y ahí yo dije, listo, ese punto, ese higher low, ahí empezamos a conectarnos. Yo dije, listo, ese higher low no lo va a respetar, ¿cierto? O no lo va a romper, mejor dicho. No lo va a respetar, no, sino que no lo va a romper. Va a intentar buscar zonas de descuentos buenas, lo cual para mí era muy favorable, ¿cierto? Porque, chicos, si aquí me llegaba a hacer el rompimiento, digamos que una tentación, ¿cierto? Porque había visto la manipulación y había visto el dibujito de 5 minutos, entonces era como una tentación que puede que fallara porque no tenía buena zona de descuento. Entonces, me gustó muchísimo, chicos, que aquí se devolviera. En ese momento, muchachos, ya estábamos conectados. En ese momento, entonces, yo lo que hice fue regresarme a la temporalidad de 15 minutos porque ya vi que no iba a romper ese higher low. Vamos a adelantar una siguiente vela. Listo. Hasta ese punto, chicos, no me voy a regresar todavía 15 minutos. En ese punto, chicos, yo marqué una lineecita aquí para verificar cuándo el mercado creara un higher high superior. Vamos a destapar la siguiente vela. Ahí todavía ni rompe ni crea higher high. Por último, chicos, esa última vela me confirma un nuevo higher high. Por ejemplo, por lo tanto, yo debería actualizar mi higher low, ¿cierto? Mi punto estructural a romper. Pero entonces yo lo que hice, chicos, fue regresarme a la temporalidad de 15 minutos. Creo que en ese momento volví a trazar el Fibonacci para verificar la zona a la que había llegado. Y miren, chicos, en ese momento teníamos un descuento del 50%. Seguía estando dentro del mismo vacío, seguía estando dentro de este mismo vacío,
pero ya había tocado la zona del 50% de descuento. Yo dije, listo, esa podría ser una confirmación válida en 15 minutos para buscar las ventas, ¿cierto? Entonces, en ese momento, regresé a los 5 minutos y actualicé mi higher low, chicos. Me llevé esta línea, la traje para este punto y ahí yo estaría esperando el rompimiento de estructura. Tengan en cuenta, chicos, que de igual forma aquí teníamos el quiebre de estructura en 15 minutos y aquí teníamos el orden en quiebre de 15 minutos también, ¿vale? Podría ser que el mercado, y se los dibujé en ese momento cuando estábamos en vivo, yo les dije, me gustaría mucho que el mercado hiciera algo así, ¿sí? Que llegara a activar o más bien a retestear esa zona donde hizo el quiebre de estructura, me creara un nuevo higher low, ¿cierto? Un poco más cerca de este punto para buscar el dibujito en la temporalidad de 5 minutos, chicos, y eso fue lo que hizo. Déjenme, yo borro esta X, y eso fue lo que hizo, chicos. Vamos a adelantar un poco el mercado, siguió subiendo un poco más. Miremos que, chicos, en cierto momento justamente esa vela me crea el higher low, que en ese momento obviamente yo no sabía que era el higher low porque faltaba la creación del higher high, ¿cierto? Yo sé que es el higher low porque sé lo que pasó en la operativa, pero ese punto por el momento no estaba confirmado. Por el momento yo seguía manteniéndome firme aquí. Ese punto, que es aquí, llegaba a ser confirmado una vez el mercado creara un nuevo higher high, si es que lo llegara a crear, ¿vale? Y por último, espérenme, yo borro esa línea. Entonces, vamos a ver que el mercado ahí hizo un bajo. Luego viene y sube, chicos, y crea un nuevo higher high. Y miren que toca la zona del rompimiento de la estructura en 15 minutos, lo cual era también una de nuestras zonas para buscar posibles ventas. Y en ese momento, chicos, el punto estructural estaba aquí, ¿cierto? Tan pronto el mercado me crea ese nuevo higher high, yo lo que hago es actualizar mi punto estructural, lo pongo aquí y yo digo, ok, si me rompe ese higher low y me regresa a utilizar el orden en quiebre, yo tomo la entrada, ¿cierto? ¿Por qué? En temporalidad diaria me rompió un punto estructural, en temporalidad de una hora tenía estructura bajista. En temporalidad de 15 minutos, chicos, repito, yo para buscar dirección me apoyo mucho de los puntos estructurales y de los descuentos del Fibonacci. Entonces, en 15 minutos teníamos descuento muy bueno de casi el 60% y en 5 minutos ya únicamente faltaba encontrar el dibujito, ¿cierto? Entonces, déjenme, yo borro esto por aquí, estas líneas los pueden enredar. Listo. Entonces, en ese momento, chicos, estábamos esperando el dibujito, ¿cierto? Que se presentara el dibujito para encontrar alguna oportunidad. Eran las 2:50 de la mañana, ¿sí? Había pasado una hora más o menos desde que estábamos conectados, entonces todo estaba, digamos que dentro del margen de tiempo, ¿cierto? Vamos a ver, adelantar un poquito el mercado, siguió subiendo un poquito más. Déjenme adelantamos un poquito más. Ahí intenta romper, chicos, y esa última vela genera el rompimiento de la estructura, ¿cierto? Fíjense que aquí rompió mi higher low, ¿cierto? Lo confirmó porque ya esa vela cerró y cerró por debajo de mi higher low. Entonces, ahí confirmó el rompimiento y en ese momento, o un poquito antes, yo empecé a calcular dónde estaría mi punto de entrada, dónde estaría mi stop loss, dónde estaría mi objetivo y también mis PLs intermedios, que eran esas dos líneas que acabé de borrar. ¿Listo? Entonces, en ese momento, chicos, decidí usar un stop loss de unos 14.5 pips, teniendo en cuenta que el objetivo final era que el mercado atacara esos lows de Asia, ¿cierto? Pero teniendo también muy presente que por aquí habían ciertos PLs intermedios, ¿sí? Que me gustaría estar súper pendiente a ver qué pasaba cuando el mercado llegara a esos niveles. Entonces, en ese punto, chicos, aún sigo a espera de que el retroceso para la activación del orden en quiebre, vemos que rápidamente, chicos, la siguiente vela regresa a mucho menos de un pip, chicos, y ahí se produce mi entrada, ¿sí? Se produce, denme un segundo, se producen 0,8 pip más o menos por debajo de donde estaba mi orden en quiebre. Mire que sigue siendo menos de un pip, ¿cierto? Yo tengo una regla y es que considero entrar un pip antes de mi punto exacto de entrada, ¿cierto? Entonces ahí se activó, o mejor dicho, ahí entré yo, porque yo siempre entro manual. Ahí entré a mi operación, chicos, y Patrick también entró, y Ade también entró. Eh,
AE tuvo un mejor punto de entrada que yo, creo que Pati también, por unas cuantas décimas de PIB, pero básicamente, chicos, esa fue la zona de entrada de todos, de Patri y de Adela, ¿ok? Entonces, en ese momento solamente era esperar a ver cómo se desarrollaba la operación. Voy a poner por aquí, chicos, mis PLs intermedios. Teníamos el primero aquí y teníamos un segundo por acá, teniendo en cuenta, chicos, que el objetivo final era que llegara a los niveles del load de Asia, ¿ok? Era más o menos una entrada 1 a 2.5, si llegaba a mantenerla, obviamente, hasta que llegara a esos objetivos, y entonces ahí se empieza a desarrollar la operación, por poco llega el PL intermedio. Número 1, chicos, el mercado se regresa, y vean, chicos, esto qué importante. El mercado nos demostró, ¿cierto? Con lo que hizo que la zona de activación fue el orden lo clásico, no el orden en quiebre, incluso ni tampoco el vacío. Yo llegué a pensar en cierto momento que la zona de la activación de la entrada era el vacío, pero miren que siguió subiendo un poquito más y me confirmó que la zona de activación para la entrada era el orden, ¿cierto? Entonces, en ese momento yo dije, listo, si mi zona es aquí, ¿cierto? Yo podría soportar una vez más que el mercado llegue por segunda vez a la zona del punto de entrada y cuando empieza a dar este impulso, ahí yo empiezo a recortar mi stop loss o a poner break-even, todo depende del impulso, ¿ok? Vamos a ver, chicos, algo importante, chicos, la regla que nos enseñó el sensei de los 45 minutos es cuando el mercado, chicos, mantiene acumulando en la misma zona o más o menos en la misma zona en la que nosotros entramos, ¿sí? En ese momento, vamos a ver cuántos minutos teníamos dentro. En ese momento, chicos, teníamos 55 minutos y en ese momento, chicos, esa regla para mí no entro a aplicarla porque si se fijan, el mercado bajó, ¿sí? Y después subió. Es decir, que los 45 minutos que pasaron más o menos en esta vela no se había mantenido en la misma zona de mi punto de entrada, sino que había bajado y había subido y por esa razón, chicos, yo me mantuve en la entrada sumándole que aquí el mercado hizo una estructura bajista y fíjense que no había habido un rompimiento hacia el lado contrario en la temporalidad de 5 minutos, ¿cierto? Pues en ese momento decidimos seguir manteniendo nuestra entrada, chicos. Voy a marcar el order block, que es donde el mercado nos confirmó el punto de entrada y nos seguíamos manteniendo en el mercado, chicos. Fue un trade de mucha paciencia, chicos. Me he dado cuenta que últimamente el mercado no encuentra demasiada liquidez, ¿sí? Que se mueve muy lentamente hacia los objetivos. Entonces yo necesitaba mucha más paciencia porque entendía que si el mercado me iba a dar dinero, no me le iba a poner fácil, ¿cierto? Y a eso me refiero cuando digo que no me le iba a poner fácil, es decir, me iba a poner a esperar, me iba a poner a esperar, me iba a poner a dudar, ¿cierto? Y a mantener ahí latente la incertidumbre. Entonces, ahí se siguió desarrollando, creo que más o menos ahí ya eran las 4 casi, chicos. En ese momento creo que solamente quedamos mi persona y Patri, seguíamos dentro. Hasta ese momento, chicos, creo que no habíamos hecho todavía el recorte del stop loss. Fue cuando hizo ese impulso, chicos, ese nuevo impulso. Ahí yo sí empecé a recortar un poco el stop loss por encima de este high. No fue mucho, ¿sí? Fue simplemente por encima de ese high, más o menos creo que unos 11.9, no recuerdo muy bien, pero entonces lo empecé a recortar, ¿cierto? Patri también lo recortó y llegó un momento, chicos, en que nos desconectamos porque Patri tenía que irse a descansar, pero ella con su stop recortado, ¿cierto? Más no recuerdo, Patria, cuánto me dijiste que estaba, pero lo había recortado un poquitico y A 10. pusiste a 10, ¿cierto? Bueno, Ajá. más o menos con un stop loss por aquí, ¿cierto? Por encima de ese high también. Y un take profit que te diera el 1 a 2. Inicialmente tú utilizaste 14, creo, Patri, de take Sí, profit. 14 de take profit. 14, donde te diera el 1 a 2, más o Ujú. menos por ahí, un Sí. poquito más abajo. Ujú. Aunque tú tuviste mejor punto de entrada que yo, fue un poquitico Ujú. más arriba. Entonces, fue un poquito mejor, pero en ese momento, chicos, decidimos desconectarnos porque Patrina quise descansar. Ella colocó su stop, su take profit, perdón, como debería ser, chicos, ¿vale? Colocó su take profit, ¿por qué? Porque si ella se va a dormir, pues no va a estar haciendo el seguimiento al mercado. Puede que el mercado llegue a esa zona, imagínense que ya no tenga take profit y el mercado se regrese por completo.
Entonces, de pasar a ganar el 1-2, pasó a estar en stop loss. Entonces, lo recomendado, chicos, siempre que no podamos estar pendientes del mercado es tener tanto el stop loss como asignarle take profit, ¿vale? En ese momento yo me continué conectado, chicos, mirando qué pasaba. El mercado creo que siguió bajando un poquitico más, chicos. Y en ese momento, más o menos, en esos niveles, chicos, yo decidí cerrar la operación, ¿cierto? Porque me iba a descansar, porque pensaba que ya había esperado demasiado tiempo, ¿vale? Entonces cerré con lo que les decía ahorita en el chat, con un 0,5% a favor. Para mí fue un gran resultado, chicos. Venía de varias pérdidas y de varias break-even. Entonces, esto para mí fue un gran resultado, sobre todo por la ejecución, ¿cierto? La ejecución fue muy buena, fue un trade muy limpio. Es un trade, chicos, de alta calidad que si bien no se desarrolló en el tiempo esperado, terminó llegando hasta el objetivo, ¿sí? Y revalida nuevamente que el setup está claro, ¿sí? Necesitamos es tener mucha más paciencia para esperar a que se presente un setup así como este tipo. Ustedes han visto, chicos, que hay veces que se presenta el setup, pero que no se va a take profit, por el contrario, se va a stop loss. Entonces, necesitamos seguir refinando los criterios que nos otorgan un poco más de confianza cuando veamos el setup, ¿cierto? Para poder decir, ¿sabes qué? Esa entrada, a pesar de ver mi setup, no cumple mis criterios, me voy a quedar fuera. Pero esa entrada, chicos, revalida que el setup funciona cuando las entradas son de alta calidad, cuando son con este modelo. Y bueno, les repito, chicos, yo me llevé el 0,5%. Igual cerré el mes en negativo, chicos, pero fue un 1,2 más o menos negativo. Patri sí, por lo que nos dijo, había alcanzado a cerrar el mercado un poco más abajo. El mercado terminó bajando, chicos. Miren que pasó de largo el PL1, ¿cierto? El PL intermedio número uno. Y ya casi llegando a Nueva York, chicos, o dentro de Nueva York, miremos que terminó llevándose el PL intermedio número 2 y llegando últimamente, chicos, hasta el objetivo. Entonces, miren, chicos, que fue una entrada que se dio más o menos un 1 a 2,5. Necesitaban mucha paciencia, chicos. Para mí, una entrada que hubiera sido hasta ese punto hubiera sido genial. Se demoró mucho tiempo. Vamos a ver cuánto tiempo se demoró en desarrollar la entrada hasta ese PL intermedio 2. Se demoró, chicos, más o menos 3 horas. Fue muchísimo tiempo, chicos, ¿cierto? Pero igual, de igual forma, chicos, lo considero una muy buena sesión operativa. En lo personal, volví a ver el setup, volví a tomar acción cuando vi una entrada de alta probabilidad. Y eso simplemente, chicos, revalida lo que les acabo de decir. Necesitamos, chicos, tener la paciencia necesaria para esperar este tipo de entrada, ¿sí? Si bien ya tenemos el setup claro, hay unas cosas que en 15 minutos, a veces en una hora también, nos hace dudar, chicos, pero este es el modelo de entrada, chicos, que siempre debemos intentar operar. Y cada vez que lo veamos, chicos, no dudar, no dudemos, ¿vale? Si lo vemos que cumple nuestras reglas, que está dentro del horario, que vemos el setup, que tenemos un descuento bueno, pues intentar no dudar, chicos, porque son entradas que son de alta probabilidad. ¿Listo? Entonces, chicos, ya lo que pasó en Nueva York, yo por acostarme tan tarde, me acosté más o menos cuando vi que el mercado llegaba a esta zona, cuando vi que Patri tenía el 1-2, ahí me acosté. Yo dije, no, Patri ya le debió haber cerrado en positivo, ya le debió haber tocado el take profit y ya le cerró el 1-2. Ahí en ese punto, chicos, me acosté. Nueva York fue muy poco lo que vi. Volvamos a la temporalidad de 15 minutos para ver más o menos qué vemos. En 15 minutos, chicos, aquí se podría decir que tenemos un order block. Tocó una vez en Londres, volvió a tocar entrando a Nueva York y se podría decir, chicos, que esa era una confirmación de 15 minutos, ¿sí? Tal vez para una persona que no haya tomado entradas, que no tenga como los sesgos de lo que pasó en Londres, ¿sí? Sino que recién haya empezado en Nueva York, pues ahí tenemos un posible orden, ¿vale? Y en 5 minutos, como Jairo y Carlos nos alcanzaron a contar, mírenlo aquí, aquí yo veo que para activar justamente ese orden, los chicos, aquí el mercado creó una estructura alcista y miren que aquí tenemos nuevamente el dibujito, chicos. Esa vela roja para mí es la que termina confirmando el rompimiento de estructura y vean que la verde inmediatamente anterior confirma la utilización del orden en quiebre y fue un movimiento, chicos, de más o menos
Déjenme ver. Permítanme, yo corro esto para acá. Fue una entrada, chicos, de más o menos unos, vamos a ver aquí, de más o menos unos 25 pips, chicos, de take profit, unos 13, está bien, una entrada casi un 1 a 2, hubiera sido una buena oportunidad, pero dificultad, chicos, en el camino, no sé, no recuerdo cuál era la noticia, creo que era las 8:30 hora Nueva York. Creo que la vela que activó el orden en quiebre, chicos, es decir, esa vela verde, esa justamente es la vela de la noticia. Entonces, no sé qué tan posible hubiera sido que yo hubiera tomado esa entrada porque teníamos el obstáculo de la noticia carpeta roja, pero miremos que nuevamente, chicos, en Nueva York, en un mismo día, chicos, se presentó el setup. Así como pueden haber días en los que no vemos el setup, también vemos días, chicos, en los que en un mismo día se presenta el setup y se da dos muy buenas entradas, cosa que creo que muy poco pasó en julio, ¿sí? Llegué a tener únicamente, chicos, 7 entradas en todo el mes, es decir, menos de 2 entradas por mes, por semana, perdón, ¿cierto? Es mucho menos de mi promedio, pero igual, chicos, lo importante es que seguimos avanzando, seguimos adelante, tomando mucha más confianza en nuestra etapa y bueno, refinando como esos puntos en cuanto a la estrategia y refinando obviamente también la mentalidad, chicos, cabeza fría para todos, chicos, cabeza fría. Y bueno, muchachos, ese es el tipo de entrada, chicos, que las considero de alta probabilidad. Buena zona de descuento, estructura clara. Si es posible encontrar rompimientos en temporalidades diarias o de 1 hora o 4 horas, y 5 minutos, chicos, el dibujito. Literalmente, chicos, esto es oro puro y ya el resto, obviamente, es armarnos de paciencia, de confianza y darle tiempo al mercado, chicos, porque el día de hoy, chicos, en Londres, mientras estaba operando y conectado con los chicos, solamente me llegaba una frase en mi mente, chicos, mientras teníamos la operación abierta y demoró todo ese tiempo, yo dije, listo, si el mercado me va a dar dinero, no me la va a poner fácil, ¿sí? Porque dígame cuántos de nosotros no hubiéramos dudado, uy, se está demorando mucho, está tomando mucho tiempo y hubiéramos podido tomar una decisión precipitada porque terminó yéndose al objetivo, chicos, pero la frase que sonaba en mi cabeza era esa: si el mercado me va a dar algo de dinero, no me la va a poner fácil, ¿cierto? Y en últimas, eso fue lo que pasó. Listo, chicos, ese fue el postmercado del día de hoy. Espero les sirva a todos.